Buenas tardes, yo soy el abogado Borja y hoy día voy a hablar de qué es lo que debe hacer una persona si tiene un familiar o un amigo detenido en la frontera. Es decir, que su amigo estaba tratando de cruzar la frontera americana y lo detuvieron por el Departamento de Inmigración. Esto es un proceso muy frustrante, muy complicado, que puede durar muchos meses para poder sacar la persona. Sí es posible sacar la persona. Entonces es muy importante saber de, así como la persona puede salir, también es muy posible que lo deporten, y eso es muy importante saber desde el comienzo. Pero ahora voy a hablar sobre el proceso. Primero, si usted tiene un familiar que está o un amigo que está cruzando la frontera, normalmente lo que pasa es que el familiar aquí se entera que la persona está detenido. Eso puede recibir una llamada del detenido mismo o de alguien que sabe que la persona fue detenido. Ahora, es muy importante que si la persona recibe una llamada del detenido o con alguien que sabe sobre el caso, la primera cosa que esa persona debe pedir es lo que se llama el número A. El número A es el número del Departamento de Inmigración que cada persona recibe cuando es detenido por el Departamento de Inmigración. Es 9 dígitos y normalmente comienzan 2-1 o 2-0. So es 2-1 más 7 números o 2-0 más 7 números. Ese número es muy importante porque el resto del trámite va a ser basado en ese número. También lo que se debe averiguar es dónde es que la persona está detenido. Muchas personas dicen, bueno, estoy en Texas. Bueno, si tu familiar te dice que está en Texas, eso no ayuda mucho porque Texas es enorme y en Texas mismo hay como 30-40 cárceles. Entonces es muy importante que la persona averigüe exactamente en qué ciudad la persona está o cómo se llama la cárcel. Entonces esos son los dos datos más importantes. El número A, que es lo más importante, pero también muy importante saber es dónde es que la persona está detenido, y no es suficiente saber el estado, se tiene que saber el nombre de la cárcel o la ciudad, porque hay muchas cárceles. Entonces, ahora es importante saber que cuando alguien está detenido, el gobierno tiene automáticamente el derecho de deportar a la persona. Es posible que la persona haya sido deportado antes o no. Entonces es importante preguntar a la persona si la persona haya sido deportado antes, porque si haya sido deportado antes, complica todo el proceso. El único derecho de una persona salir, excepto hay excepciones obviamente para niños menos de 18 años, pero para cualquier persona, un adulto, un mayor de edad, persona que es más de 18 años, lo consideran adulto. El único derecho que una persona más de 18 años tiene es el derecho de declarar que él o ella tiene miedo de regresar a su país. Eso se llama asilo político. Entonces, lo que pasa es que cuando la persona está detenido, la persona independientemente declara que él o ella tiene miedo de regresar a su país, o a través de un abogado declara que él o ella tiene miedo de regresar a su país. Ahora, no puede declarar que tiene miedo por cualquier razón, porque básicamente hay un limitado número de categorías que se puede basar un caso de asilo político, y esos son problemas de religión, problemas de raza, problemas de nacionalidad, problemas de opinión político o problemas porque la persona pertenece a un grupo social. Entonces vamos a hablar de cada uno en particular. Problemas de religión es una persona que se estaba escapando de su país y ahora está pidiendo asilo dentro de los Estados Unidos porque
no puede practicar su religión en su país como quiere y ha sufrido amenazas. Es por su religión. Raza, eso es cuando alguien declara que ha sufrido amenazas o persecución por su raza, por el color de su piel, porque es indígena, algo así. Raza. Nacionalidad, eso es cuando alguien declara que por su nacionalidad, esto no es muy común, pero sin embargo existe, por su nacionalidad sufre amenazas. Opinión política, bueno, esto es bien común. Esto es cuando alguien declara que él o ella estaba oponiendo su gobierno y por esa razón participaba en marchas o en demostraciones en contra del gobierno, y por esa razón la persona estaba sufriendo amenazas o persecución en su país. Y membresía en un grupo particular, un grupo social particular. Y eso significa que la persona, por ser miembro de un grupo particular, la persona ha sufrido amenazas. Entonces, un ejemplo de eso es como una persona que es gay, una mujer que es lesbiana. Por ser miembro de un grupo gay, ha sufrido amenazas. Entonces, una persona puede basar un reclamo de asilo basado en siendo miembro de un grupo social. El detenido debe declarar lo más pronto posible que él o ella tiene miedo de regresar a su país para que lo saquen del grupo de las personas que van a ser deportados y lo ponen en el otro grupo de las personas que van a ser entrevistados. Lo que va a pasar es que después que una persona declara que él o ella tiene miedo, automáticamente lo ponen en un grupo de personas que tienen que ser entrevistados. Esa entrevista se llama la entrevista de miedo creíble, y esa entrevista es muy, muy importante. Lo que pasa, y ahora esta entrevista normalmente ocurre como al mes después de haber sido detenido. Entonces, si detienen la persona, qué sé yo, enero 1, la persona probablemente lo van a entrevistar al mes. Sería como febrero 1, el próximo mes, obviamente. Durante ese tiempo, durante ese mes de enero, esa persona puede ser trasladado 2 o 3 veces. Eso es muy común. La persona, aunque que originalmente estaba detenido en Texas, puede ser trasladado a Washington, a Buffalo, New York, a Georgia, a Miami, a Chicago, a Arizona, cualquier otro estado donde hay cupo. Es lo que es. A veces personas no quieren que lo trasladen, pero lamentablemente no se puede hacer nada por eso. Eso es lo que va a pasar. Ahora, durante la entrevista, la persona tiene el derecho de tener su abogado oyendo a la entrevista. Ahora, antes de esa entrevista, el abogado debe preparar la persona para esa entrevista, porque va a haber muchas preguntas durante esa entrevista, y un abogado debe preparar una persona para las preguntas que van a hacer, para que la persona sepa qué es lo que va a calificar como asilo político. Eso es muy importante, que la persona se prepare con un abogado para saber qué es lo que le va a tocar decir durante esta entrevista. Durante la entrevista, el oficial lo hace a través de un intérprete. Entonces, el oficial va a hablar en inglés. Normalmente hay un intérprete y la persona está ahí también, y el abogado también puede estar presente, o normalmente cuando yo estoy en estas citas estoy oyendo telefónicamente, porque la persona obviamente va a estar en otro estado. La entrevista dura normalmente 2 horas, 1 hora y media. Depende en el detalle, puede durar hasta 3 horas. Van a hacer muchas preguntas el por qué es que la persona tiene miedo de regresar a su país. Aproximadamente 2 semanas después de la entrevista, el
detenido va a recibir una decisión del oficial. La decisión puede ser positivo, es decir, que el oficial determinó que la persona es creíble, o el oficial puede negar el caso, es decir, que determinar que la persona no era creíble o que tal vez era creíble, pero que lamentablemente lo que la persona estaba declarando no caía dentro de lo que es asilo político. Por ejemplo, si un hombre tiene miedo que su vecino lo quería matar porque él le estaba acusando de haber robado algunas vacas, algo así. Eso ya es un problema personal, y aunque que sea la verdad, el oficial puede negar la entrevista porque puede determinar que no es basado en las 5 categorías de asilo político que yo ya dije, que son religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social. Ahora, si la persona le dan una decisión positiva, el oficial le va a decir, bueno, 2 cosas pueden pasar. El oficial, luego de haber recibido esa decisión positiva, el oficial puede otorgar una fianza. Eso no es muy común. Normalmente lo que pasa es que el oficial refiere la persona a la corte, y ante un juez la persona puede pedir una fianza. Para obtener una fianza se va a tener que demostrar o hablar con el juez y decir que porque la persona recibió una decisión positiva en su entrevista de miedo creíble, y porque la persona tiene a alguien que es un americano, un residente que está dispuesto a recibirlo dentro de los Estados Unidos, que la persona merece una fianza. Con eso un juez puede otorgar una fianza. No es garantizado que el juez tenga que aprobar una fianza, aunque que la persona haya recibido una decisión positiva en su entrevista de miedo creíble. El juez, por cualquier razón, puede negar la fianza, y eso es algo muy importante saber. A veces clientes piensan que solamente porque le dieron una decisión positiva que la persona va a tener, es garantizada una fianza. El juez puede otorgar una fianza, como ya dije, y esa fianza puede ser desde $1,500, que sería lo más bajo, hasta, qué sé yo, $25,000. Y ahora eso depende totalmente en el juez. El juez determina esa cantidad, y en verdad no se puede negociar con el juez. El juez dispone de esa cantidad porque él lo basa en lo que él cree que es justo basado en el caso. Entonces, hasta un punto en verdad no le importa si un abogado diga, oh, bueno, la familia no puede pagar la fianza, si lo pones muy alto, por favor ponlo bajo. El juez no le va a interesar eso. El juez le interesa si la persona tiene un buen caso de asilo, es decir, que la persona va a regresar a la corte porque va a pelear su caso de asilo, y si la persona no representa un peligro a los Estados Unidos, es decir, que si lo dejan salir, la persona no es peligrosa, no ha tenido un récord criminal. El juez se va a basar en esos 2 puntos para otorgar la fianza, pero ¿cuánto va a ser eso? Ahí depende del juez. Asumiendo que el juez otorga una fianza, el próximo día la persona puede pagar la fianza. Se puede pagar en cualquier tipo de cualquier oficina de inmigración localizado en todos los Estados Unidos, y el minuto que se paga la fianza, la persona sale, y ahí se puede hacer arreglos para que la persona vaya a donde va a vivir, en sea bus o en avión, dependiendo en cómo lo permiten viajar desde la cárcel. Y eso es normalmente cómo es que sale una persona. Eso normalmente toma 2 meses, puede tomar menos o puede tomar más. Yo tengo clientes que han estado 3, 4 meses hasta que no han salido. A veces les toca ir a la corte un par de veces, no solamente una vez. A veces porque el juez es un poquito complicado y pide ciertas evidencias o ciertos documentos, requiere a la persona regresar a la corte un par de veces. Eso es si aprueban la entrevista de miedo creíble. Si el oficial que le entrevistó a la persona
negó la entrevista de miedo creíble, se complica muchísimo, porque ahora la persona va a tener la opción de apelar, es decir, tratar de presentar su caso de nuevo ante un juez para tener una segunda entrevista, o decir que aceptar su deportación. Si la persona acepta su deportación, bueno, es lo que es, ya van a deportar a la persona. Si la persona pide una apelación, bueno, se va a presentar normalmente como 2 semanas después de haber recibido la decisión negativa. Se va a presentar ante un juez, puede tomar más tiempo, y la persona va a ser entrevistado por un juez. El juez le va a hacer varias preguntas sobre por qué es que tiene miedo, o hay ciertos jueces que dicen, bueno, yo ya he leído tu declaración, tienes que agregar más, sí o no. Si la persona dice que no, el juez se basa completamente en lo que está escrito por el oficial. Si la persona dice sí, bueno, el juez va a oír cualquier cosa adicional que la persona quiere decir. El abogado, esto es muy importante, no tiene derecho de hablar durante una apelación. Solamente el detenido puede hablar. El abogado puede estar oyendo la conferencia, la llamada por conferencia, pero no tiene derecho de decir nada ni tratar de apoyar a la persona. Es solamente basado en la entrevista original y ahora las preguntas que le hace el juez. Si el juez afirma, es decir, acepta la decisión del primer oficial que le entrevistó, ya no se puede hacer nada. Niegan el caso y la persona va a ser deportado. Si el juez encuentra algo en que la persona se puede basar un asilo, el juez va a cambiar la decisión del primer oficial y ahora va a permitir que la persona se presente ante otro juez para pedir una fianza y posiblemente salir para pelear su caso de asilo. Entonces, diferentes cosas pueden pasar. Vuelvo y repito, este proceso es bien complicado. Muchas cosas pueden pasar. Las personas pueden ser trasladados, se pueden enfermar, se deprimen. Es muy normal. La persona está detenido y reciben mucha información falso desde la cárcel. Es decir, tengo muchos clientes que están detenidos y comienzan a pensar lo que ellos oyen de sus amigos, sus compañeros con quien ellos están detenidos. Entonces eso causa problemas porque a veces creen cosas que son falsos. Es muy frustrante para la familia no sabe mucho, a veces la comunicación entre la cárcel es muy difícil. Entonces, vuelvo y repito, el proceso es muy frustrante y el detenido, la familia y el abogado se tiene que preparar para algo difícil que normalmente dura entre 2 a 3 meses. Entonces, si usted conoce a alguien que está detenido, por favor llame a mi oficina. Yo soy el abogado Borja. Mi número es 718 La Migra, que es 718-526-4472. Estoy aquí para ayudarlos en este tipo de asunto o cualquier otro tipo de inmigración. Vuelvo y repito, mi número es 718 La Migra, que es 718-526-4472. Gracias. Chao.